El hijo del comerciante. Nació en 1181 en la ciudad italiana de Asís, un niño que parecía destinado a la riqueza y el poder. Su nombre de pila era Giovanni di Pietro Bernardone, pero su padre, un próspero comerciante de telas, lo llamaba Francesco, el pequeño francés, porque adoraba la cultura de Francia. Desde pequeño, Francisco vivió rodeado de lujos. Su padre viajaba constantemente por Europa, comerciando con sedas, lino y especias, y esperaba que su hijo siguiera sus pasos. Francisco creció en una casa adornada con tapices de colores, con sirvientes a su disposición y banquetes interminables. Tenía todo lo que cualquier joven de su tiempo podía desear: dinero, fiestas y amigos. Pero algo en él era diferente. A diferencia de otros muchachos ricos que miraban con desprecio a los pobres, Francisco sentía una extraña inquietud cuando veía mendigos en la calle. Aunque disfrutaba de la diversión y el derroche, en lo más profundo de su alma, una pequeña voz le susurraba que su destino no estaba en los negocios, pero él no quería escucharla. Aún no. Su vida cambiaría para siempre en el campo de batalla. El caballero de Asís. O no, Francisco no solo era rico, sino también carismático y valiente. Le encantaban las justas, los banquetes y, sobre todo, la idea de ser un caballero. No quería ser un simple mercader como su padre. Soñaba con ganar gloria en la batalla y ser recordado como un héroe. En 1202, cuando Asís entró en guerra contra la ciudad vecina de Perugia, Francisco vio su oportunidad. Con una armadura reluciente y un caballo fuerte, se unió a la caballería, seguro de que el destino lo llevaría a la victoria. Pero el destino tenía otros planes. Asís perdió la batalla y Francisco fue capturado. Lo arrojaron a una prisión oscura y húmeda, donde pasó un año entero encadenado, enfermo y sin lujos. Fue un año de sufrimiento, pero también de reflexión. Durante las noches frías, mientras escuchaba los lamentos de otros prisioneros, empezó a preguntarse si la riqueza y la gloria eran realmente lo que importaba. Cuando finalmente fue liberado, su cuerpo estaba débil, pero su corazón estaba inquieto. Algo dentro de él había cambiado, aunque aún no entendía que, de vuelta en Asís, su antigua vida de fiestas y lujos ya no le parecía tan atractiva. Buscaba algo más, pero no sabía qué. El sueño que cambió su vida. Francisco intentó retomar su antigua vida, pero nada era igual. Las fiestas lo aburrían, la ropa elegante le pesaba y el dinero le parecía vacío. Algo dentro de él se había roto en aquella prisión. Buscando recuperar su honor, decidió unirse a una nueva expedición militar, esta vez para luchar en Apulia, en el sur de Italia. Se equipó con una nueva armadura y partió con entusiasmo. Pero antes de llegar a la batalla ocurrió algo extraordinario. Una noche, mientras dormía, tuvo un sueño que lo dejó atónito. Vio un enorme castillo dorado y dentro de él, armas resplandecientes. Una voz le habló con claridad. «Francisco, ¿a quién prefieres servir? ¿Al amo o al siervo?» Francisco respondió sin dudar. «Al amo, por supuesto». Entonces la voz le dijo: «¿Por qué, entonces, buscas la gloria de los hombres y no la mía? Regresa a tu tierra y te mostraré lo que debes hacer». Despertó sobresaltado. Sintió en su corazón que Dios le hablaba, pero no entendía el mensaje por completo. Confundido, decidió obedecer. Dio media vuelta y regresó a Asís, sin imaginar que su verdadera batalla estaba por comenzar. Los habitantes de Asís lo vieron volver sin haber peleado y comenzaron a murmurar. Sus amigos se burlaron de él y su padre montó en cólera. Pero lo peor estaba por venir. El encuentro con el leproso. Francisco estaba atrapado entre dos mundos. Su alma ya no encontraba gozo en las fiestas, pero tampoco comprendía cuál era su nuevo camino. Pasaba horas en las colinas de Asís, caminando solo, pensando, buscando respuestas. Una tarde, mientras cabalgaba por los alrededores de la ciudad, vio a lo lejos una figura que lo hizo estremecer. Un leproso. Los leprosos eran temidos y evitados por todos. Su piel llena de llagas y su cuerpo desfigurado los convertían en parias. Francisco siempre había sentido un profundo rechazo hacia ellos, pero en ese momento, una fuerza extraña lo empujó a hacer lo impensable.
Bajó de su caballo y se acercó al hombre. El leproso extendió su mano en busca de limosna. Francisco no solo le dio dinero, sino que, temblando, lo abrazó y besó sus manos deformes. En ese instante, algo en su corazón se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Cuando se alejó, montando su caballo, miró hacia atrás, y el leproso ya no estaba. Francisco se estremeció. Había sido una prueba. ¿Acaso había abrazado a Cristo en aquel hombre? Fue en ese momento cuando comprendió que su vida ya no le pertenecía. Dios lo llamaba, pero su verdadera prueba aún estaba por llegar. La voz en la ruina. Después de su encuentro con el leproso, Francisco comenzó a buscar respuestas en la oración. Se alejaba de la ciudad para pasar horas en silencio, pidiendo a Dios que le mostrara su camino. Un día, mientras caminaba por las afueras de Asís, llegó a la pequeña y deteriorada iglesia de San Damián. Las paredes estaban agrietadas, las pinturas descoloridas y el altar cubierto de polvo. Todo parecía abandonado, salvo por un crucifijo antiguo que colgaba sobre el altar. Francisco se arrodilló y, con el corazón lleno de incertidumbre, comenzó a orar. Entonces el milagro ocurrió. Desde el crucifijo, una voz profunda y serena le habló. «Francisco, repara mi casa, que está en ruinas». Francisco sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Sí, la iglesia estaba en ruinas. ¿Sería eso lo que Dios quería? Sin dudarlo, se levantó con una nueva misión: reconstruir San Damián con sus propias manos. Pero para hacerlo, necesitaba dinero. Y aquí comenzaría el verdadero conflicto con su padre, el robo que encendió la tormenta. Francisco salió de la iglesia de San Damián con el corazón ardiendo. Dios le había hablado. Ahora lo sabía con certeza. Ya no había dudas, ni miedo, ni confusión. Tenía una misión. Pero había un problema. ¿Cómo repararía la iglesia si no tenía ni una moneda? Entonces su instinto de comerciante se activó. Volvió a casa, entró en la tienda de su padre y, sin dudarlo, tomó varios rollos de las telas más finas y valiosas. Esas mismas telas que su padre importaba con tanto esfuerzo desde tierras lejanas. Con ellas en brazos, corrió al mercado y las vendió rápidamente, juntando una buena cantidad de dinero. Después, fue directamente con el sacerdote de San Damián y, con los ojos brillando de emoción, le ofreció el oro. «Aquí tienes, padre, para reconstruir la casa de Dios». Pero el sacerdote, aunque conmovido, rechazó el dinero. Sabía de quién era realmente esa riqueza. Francisco quedó paralizado. No lo había pensado. Su padre pronto lo descubriría. Y así fue. Pietro Bernardone enfureció como nunca antes. Su hijo, su heredero, su orgullo, se había convertido en un ladrón. Francisco huyó antes de que su padre lo atrapara. Se refugió en la iglesia de San Damián, temblando, sabiendo que la tormenta apenas estaba comenzando. Poco después, la ciudad entera se enteró. El noble Francisco, el hijo del comerciante más rico de Asís, había robado a su propio padre para dárselo a los pobres. Lo que vino después marcaría el punto de no retorno. El juicio en la plaza. Asís estaba conmocionada. El escándalo se extendió como un incendio. Francisco, el joven rico y encantador, había caído en desgracia. Su propio padre, Pietro Bernardone, estaba decidido a castigarlo, no solo por ladrón, sino por deshonrar a la familia. Una mañana, los guardias lo encontraron escondido y lo arrastraron hasta la plaza central de Asís. La gente se arremolinó alrededor, murmurando y señalándolo. Nadie podía creerlo. Francisco, el que vestía con telas finas y organizaba los mejores banquetes, ahora estaba sucio, descalzo y con los ojos encendidos de algo que nadie comprendía. Entonces su padre habló. «Este hijo mío es un ingrato. Me ha robado. Ha desperdiciado su futuro en locuras. Que devuelva lo que es mío y renuncie a su locura». El obispo de Asís, que presidía el juicio, miró a Francisco con compasión. «Hijo, si realmente quieres servir a Dios, devuélvele a tu padre lo que le pertenece». La plaza entera quedó en silencio. Todos esperaban que Francisco se arrodillara y pidiera perdón, pero lo que hizo nadie lo esperaba. Francisco se puso de pie, tembloroso pero firme. Sin apartar la mirada de su padre, comenzó a desvestirse en plena plaza.
Se quitó la túnica de lujo que aún llevaba, se despojó de la camisa, se quedó solo con un sencillo taparrabos. Luego levantó la ropa y el dinero hacia su padre y dijo con voz clara: «Hasta ahora te he llamado Padre en la tierra. De ahora en adelante solo diré: Padre nuestro que estás en el cielo». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se persignaron, otros rieron incrédulos. Pietro Bernardone estaba pálido de furia y vergüenza. Su hijo acababa de romper todo lazo con él, para siempre. Francisco se dio la vuelta y salió de la plaza, desnudo, sin miedo, con una libertad que nadie entendía. Era el inicio de una nueva vida, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El loco de Dios Francisco salió de la plaza como un hombre nuevo, sin riqueza, sin apellido, sin miedo. Solo tenía su fe y su determinación. El viento frío golpeaba su piel desnuda, pero no le importaba. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente libre. Un humilde campesino, conmovido por la escena, le prestó un viejo manto raído. Francisco se lo puso y se internó en el bosque. Nadie supo de él por días. Mientras tanto, en Asís, todos hablaban de él. Se ha vuelto loco. ¿Cómo alguien que tenía todo puede elegir vivir como un mendigo? Pobre Pietro Bernardone. ¡Qué vergüenza para su familia! Pero a Francisco no le importaba lo que dijeran. Se había entregado completamente a Dios, y aunque aún no sabía cómo cumplir su misión, confiaba en que pronto lo descubriría. Decidió volver a San Damián, aquella iglesia en ruinas donde Dios le había hablado, y así comenzó su nueva vida. Día tras día, con sus propias manos, levantaba piedras y reconstruía los muros. No tenía herramientas, solo fe. Pedía limosna en las calles para comprar materiales, pero no para él. Todo era para Dios. La gente comenzó a mirarlo con extrañeza. Algunos se burlaban de él, otros lo evitaban. Los niños le lanzaban piedras, pero Francisco no se inmutaba. Cantaba mientras trabajaba, rezaba mientras era insultado, y con el tiempo, algunos corazones comenzaron a cambiar. La locura de Francisco empezaba a contagiar a otros. Echentreo. El ladrón de Dios. Los días pasaban, y Francisco seguía reconstruyendo la iglesia de San Damián con sus propias manos. No tenía dinero, no tenía herramientas, pero tenía una fe inquebrantable. Sin embargo, la comida escaseaba. No tenía más riquezas que dar, y las limosnas apenas le alcanzaban para sobrevivir. Así que tomó una decisión radical. Se paró en las puertas de las tiendas y los mercados y comenzó a rogar por piedras. «Denme piedras para reconstruir la casa de Dios», gritaba con una sonrisa. Los comerciantes lo miraban con burla. «Este está más loco de lo que pensábamos. Antes vendía telas finas, ahora pide piedras. ¡Qué deshonra para su familia!». Pero Francisco no se detuvo. Algunos hombres, queriendo humillarlo, le arrojaban piedras al suelo, burlándose, pero Francisco las recogía con alegría. «Gracias, hermano. Dios te bendiga», decía, y cargaba las piedras hasta San Damián. Pronto, los insultos se convirtieron en curiosidad. Los más pobres empezaron a ver algo diferente en él. Este hombre, que lo había tenido todo, ahora mendigaba y cargaba piedras por amor a Dios. Algunos se conmovieron, otros comenzaron a ayudar. Sin que nadie se diera cuenta, Francisco estaba sembrando algo más grande que una iglesia de piedra. Estaba sembrando un fuego en los corazones. Y pronto no estaría solo. Los primeros hermanos. Los muros de San Damián se alzaban nuevamente, piedra tras piedra, pero algo aún más poderoso estaba sucediendo. Francisco ya no estaba solo. Al principio solo eran miradas curiosas, gente que se detenía a observar atenta a aquel joven que había cambiado los banquetes por la pobreza, las telas finas por harapos. Luego llegaron las preguntas. «¿Por qué haces esto, Francisco?», le preguntaban algunos, y él siempre respondía con una sonrisa radiante. «Porque es hermoso vivir para Dios». Entonces comenzaron a llegar los primeros seguidores, hombres que, al igual que él, sentían un fuego en el corazón que no podían ignorar. Uno de ellos fue Bernardo de Quintavalle, un hombre rico y respetado de Asís. «Francisco, quiero vivir como tú». Francisco sonrió con alegría, pero no le dijo que sí de inmediato. «Primero debemos preguntarle a Dios»,
Juntos fueron a la iglesia, abrieron el Evangelio al azar y leyeron en voz alta: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Bernardo no dudó. Vendió todas sus posesiones y se unió a Francisco. Uno tras otro, más hombres comenzaron a seguir su ejemplo. Se vestían con túnicas simples, caminaban descalzos y pedían limosna solo para ayudar a los más necesitados. La gente empezó a llamarlos los hermanos menores, porque no querían ser más grandes que nadie. Y así, sin quererlo, Francisco había iniciado algo que cambiaría la historia, pero el mundo aún no estaba listo para ellos, y las pruebas más difíciles estaban por venir. Rebeldes de la fe que Francisco y sus hermanos vivían con alegría y libertad, mendigando lo justo para comer, ayudando a los pobres y predicando el amor de Dios con sus acciones. No tenían nada, pero lo tenían todo. Pero su manera de vivir no pasó desapercibida. Los poderosos de Asís los miraban con desprecio. Un grupo de mendigos no puede hablar de Dios, decían los sacerdotes más ricos, ofendidos por su humildad. Son unos locos que desafían el orden de la sociedad, murmuraban los nobles. Las burlas se convirtieron en desprecio, y el desprecio en amenazas. Los hermanos eran escupidos en las calles, golpeados por algunos, perseguidos por otros. Pero Francisco siempre sonreía. Si nos insultan por amor a Dios, entonces somos bendecidos. Nada lo detenía, nada lo hacía retroceder. Con su túnica raída y los pies descalzos, seguía predicando en cada rincón de Asís. Hermanos, no necesitamos oro ni poder. La verdadera riqueza es el amor. Su mensaje era una revolución, y cuando se dieron cuenta, ya no eran solo unos pocos. Decenas de hombres habían dejado todo para seguirlo. Francisco entendió que ya no era solo un grupo de amigos, era una hermandad. Y si querían seguir adelante, necesitaban la bendición del Papa. Pero el Papa no los recibiría tan fácilmente. Francisco ante el Papa. El sol aún no había salido cuando Francisco y sus hermanos emprendieron el viaje. Iban a Roma. Su misión, conseguir la bendición del Papa Inocencio III. El camino fue largo. Iban descalzos, con túnicas gastadas, sin más posesiones que su fe. Pero no importaba, Dios los guiaba. Al llegar al Vaticano, se toparon con un obstáculo inmediato. Nadie tomaba en serio a un grupo de mendigos. Los guardias les cerraron el paso. ¿Quiénes son y qué quieren? Francisco, con una reverencia humilde, respondió: queremos ver al Santo Padre para pedirle su bendición. Los guardias estallaron en carcajadas. ¿El Papa? ¡Ja! ¿Y qué negocio podría tener el Papa con un grupo de harapientos? ¡Váyanse! Pero Francisco no se movió. Esperaremos. Y esperaron. Horas, días. Se quedaban en las puertas, orando, sonriendo, sin quejarse. Hasta que un día, un cardenal que los había observado con curiosidad decidió interceder. Déjenlos pasar. Quiero escuchar lo que tienen que decir. Francisco fue llevado a presencia del Papa. Ante él no se arrodilló como un cortesano, sino como un hijo ante su padre. Santo Padre, venimos humildemente a pedir su bendición para vivir como Jesús y predicar su amor. El Papa Inocencio III lo miró con desconfianza. Los cardenales murmuraban: esto es una locura. No tienen poder, no tienen dinero, no tienen nada. ¿Cómo pueden predicar? El Papa estaba a punto de rechazarlos. Pero entonces algo ocurrió. Esa noche, tuvo un sueño que cambiaría el destino de Francisco para siempre. El sueño del Papa. El Papa Inocencio III se retiró a sus aposentos esa noche con el rostro serio. Aquel mendigo de Asís lo había desconcertado. Francisco no tenía oro, no tenía ejército, no tenía poder, y sin embargo hablaba con la certeza de un rey. Esa misma noche, mientras dormía, el Papa tuvo un sueño que lo dejó sin aliento. Se vio a sí mismo en la majestuosa Basílica de San Juan de Letrán, el corazón de la iglesia. Pero algo terrible ocurría. Las columnas se tambaleaban, las paredes crujían, el suelo temblaba, la iglesia estaba a punto de derrumbarse. De repente, una figura apareció en medio de la destrucción. Un hombre vestido con una túnica pobre, descalzo, y con el rostro iluminado por una fe inquebrantable. Francisco.
y con sus propias manos sostuvo la iglesia en pie. El Papa despertó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. El mensaje era claro. Francisco no era un simple mendigo, era un pilar que sostendría a la iglesia en tiempos difíciles. A la mañana siguiente llamó a sus cardenales. «Que traigan a Francisco de Asís». Los religiosos murmuraron. «¿Santo Padre? ¿Realmente dará su bendición a estos harapientos?». Pero el Papa no titubeó. Cuando Francisco y sus hermanos entraron en la sala, Inocencio III se levantó de su trono y caminó hacia él. Todos contuvieron la respiración. Entonces, el Papa se inclinó ligeramente y colocó su mano sobre la cabeza de Francisco. «Hijo mío, que Dios bendiga tu camino. Predica con tu vida, como lo hizo Cristo». Francisco cerró los ojos, lleno de alegría. La iglesia había aceptado su misión. Y con esa bendición, su revolución apenas comenzaba. La revolución del amor. La sala entera contenía el aliento. El Papa Inocencio III, la máxima autoridad de la iglesia, estaba de pie ante un mendigo. Todos los cardenales miraban con incredulidad. Nunca, jamás, un hombre sin poder, sin dinero, sin un ejército, había sido recibido así. Pero Francisco no era un hombre común. Cuando el Papa posó su mano sobre su cabeza y pronunció la bendición, una energía recorrió la sala como un relámpago. Los murmullos cesaron. El aire se volvió denso. Algo estaba ocurriendo. Francisco alzó la vista. «Santo Padre, la misión que Dios nos ha dado no es fácil». Los cardenales lo fulminaron con la mirada. ¿Cómo se atrevía a hablar así al Papa? Pero Francisco no tenía miedo. «No tendremos templos dorados, no vestiremos sedas ni coronas, no cargaremos espadas, solo tendremos nuestros pies descalzos, nuestras manos vacías y nuestros corazones llenos de amor». Los cardenales contenían la indignación, pero el Papa sonrió, porque sabía que estos hombres cambiarían el mundo. Francisco y sus hermanos salieron del Vaticano como almas en llamas. No eran príncipes, no eran nobles, no eran soldados, pero eran revolucionarios, y su revolución no se haría con armas, sino con amor. Caminaban por los caminos polvorientos de Italia, cantando, riendo, predicando con la vida. Al principio la gente se burlaba de ellos, pero luego comenzaron a escucharlos, y poco a poco, las multitudes crecieron. Los pobres, los olvidados, los rechazados, todos encontraban un hogar en los hermanos menores. El mensaje de Francisco era más fuerte que cualquier ejército, más grande que cualquier reino. Y los poderosos pronto lo notarían, porque Francisco no solo quería cambiar corazones, quería cambiar el mundo. El hombre que enfrentó a los reyes. Los caminos de Italia vibraban con la voz de Francisco y sus hermanos. Eran como un incendio que nadie podía apagar. Sus palabras eran simples, pero quemaban en el alma de quien las escuchaba. «El oro no salvará tu espíritu. La espada no traerá paz. Dios no está en los palacios de mármol, sino en el corazón del humilde». Y mientras los pobres se unían a ellos con alegría, los poderosos comenzaban a temer. Los obispos más ricos fruncían el ceño. Los comerciantes murmuraban con desconfianza. Los señores feudales apretaban los puños, porque este mendigo de Asís había hecho algo impensable. Había desafiado el orden del mundo. Los señores vivían en castillos. Los sacerdotes se vestían de oro. Los reyes dominaban con ejércitos. Pero Francisco caminaba descalzo y la gente lo seguía. ¿Cómo era posible? Se enviaron advertencias. Se ordenó a las autoridades religiosas que lo detuvieran. Pero cuando le preguntaban si tenía miedo, Francisco simplemente reía. El amor no teme nada. Entonces los rumores llegaron a oídos del hombre más poderoso de todos, el sultán de Egipto. Porque mientras Francisco predicaba en Italia, las cruzadas ardían en Tierra Santa. Los cristianos y los musulmanes se masacraban en el nombre de Dios. Y Francisco decidió hacer lo imposible. Iba a detener la guerra. Con nada más que su fe, decidió viajar al corazón del conflicto y enfrentarse al sultán. Francisco en tierra de guerra. Las tierras ardían. El aire olía a sangre y ceniza. El rugido de los ejércitos cristianos y musulmanes retumbaba en el horizonte. Las cruzadas seguían su curso y en medio de aquel infierno un solo hombre avanzaba sin miedo. Francisco. No llevaba armadura,
No llevaba espada. No llevaba más protección que su fe. «¡Detente!», gritaron los soldados musulmanes al verlo acercarse. Un mendigo descalzo, caminando directo hacia el campamento del sultán de Egipto. Los guerreros desenvainaron sus cimitarras. Francisco solo sonrió. «Llevadme con vuestro señor. Tengo un mensaje de paz». Los soldados se miraron, desconcertados. ¿Quién era este loco que venía solo, sin armas, sin miedo? Finalmente, lo llevaron ante el gran sultán Malik al-Kamil. Francisco entró en la majestuosa tienda real, rodeado de guerreros listos para matarlo en cualquier momento. Pero el mendigo de Asís no se inmutó. Se inclinó con respeto ante el sultán y, sin titubear, habló. «Oh gran señor, hemos venido a hablarte de amor, no de guerra». Los consejeros del sultán se estremecieron. Esperaban amenazas, no palabras de paz. El sultán observó a Francisco con curiosidad. «Los cristianos vienen a matarnos, pero tú vienes sin espada». «¿Por qué?». Francisco sonrió. «Porque la guerra nunca traerá la verdadera victoria. Solo el amor lo hará». Hubo un silencio tenso. Los guardias esperaban la orden de ejecutar a aquel loco. Pero entonces, el sultán empezó a reír. Era una risa profunda, sincera. Nunca había visto a un hombre como aquel. «Eres diferente a los demás cristianos. Tú realmente crees en lo que dices». Y en un acto que nadie esperaba, Malik al-Kamil ordenó que Francisco fuera tratado como un huésped de honor. El mendigo de Asís había conquistado el respeto de un rey. Por días, Francisco y el sultán hablaron de Dios, de la vida, de la paz. Al final, el sultán, conmovido por aquel hombre santo, le dio permiso para predicar en sus tierras y lo despidió con regalos. Francisco no se llevó el oro ni la riqueza, se llevó algo mucho más valioso, la certeza de que el amor podía vencer cualquier guerra, y con ese fuego en su corazón, regresó a Italia, sin saber que su mayor prueba aún estaba por llegar. La última prueba. Francisco regresó a Italia cambiado. Había enfrentado reyes, cruzado desiertos, hablado con el enemigo cara a cara. Pero ahora venía la batalla más dura de todas. El mundo adoraba su mensaje, pero no quería vivirlo. Los poderosos seguían temiéndolo. Algunos de sus propios hermanos querían suavizar sus reglas. La pobreza absoluta. Era demasiado para ellos. «Francisco, necesitamos propiedades, estabilidad, algo más realista». Francisco los miró con dolor en el alma. «¿Más realista?». Se llevó una mano al pecho. Su corazón ardía. Jesús no tuvo nada, y aún así cambió el mundo. ¿No es suficiente para nosotros? Pero los murmullos crecían. La orden franciscana ya no era un pequeño grupo de hermanos felices. Ahora eran miles. Y con el crecimiento venían las disputas. El Francisco que antes reía con el viento y bailaba con los pájaros empezó a sentirse solo. Sus hermanos lo amaban, pero no todos lo entendían. Y entonces Dios le envió una señal, una prueba de fuego. Una noche, mientras oraba en el monte Albernia, sintió un dolor abrasador. Era como si clavos invisibles perforaran su carne, sus manos, sus pies, su costado. Gritó, pero no de sufrimiento, sino de amor, porque en ese momento se unió más que nunca a Cristo. Cuando abrió los ojos, las heridas estaban ahí. Los primeros estigmas en la historia de un hombre que no era Jesús. Era un mensaje claro. Dios lo había marcado. Su cuerpo sufría, pero su alma estaba más viva que nunca. Francisco sabía que su tiempo en la tierra se agotaba, y antes de partir, aún tenía una última misión: regresar a casa y despedirse de la hermana muerte. El canto a la hermana muerte. Francisco sabía que su hora estaba cerca. Su cuerpo, desgastado por el hambre, el frío y el sacrificio, ya no le respondía como antes, pero su espíritu ardía más que nunca. Quería despedirse del mundo como había vivido, con amor, con humildad, con alegría. Pidió ser llevado de regreso a la Porciúncula, su hogar, el pequeño refugio donde todo había comenzado. No quiso camas lujosas. Pidió ser acostado sobre la tierra desnuda. No quiso telas finas. Pidió ser vestido con su túnica sencilla. No quiso llantos. Pidió cantos. Porque Francisco, aun en su última hora,
No temía a la muerte, la llamaba hermana muerte. Bienvenida, hermana muerte. Te he esperado con alegría. Sus hermanos lo rodeaban, algunos lloraban en silencio, pero Francisco sonrió, y con su voz débil comenzó a recitar su último regalo al mundo, el cántico de las criaturas. Alabado seas, mi Señor, por el sol, la luna y las estrellas, por el viento y las nubes, por el agua que nos limpia, por el fuego que nos da luz. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, que nos abre la puerta a la vida eterna. Sus palabras llenaron la pequeña celda de luz. Sus ojos se cerraron con paz, y con un último suspiro. Francisco de Asís dejó este mundo, pero no se apagó. Se convirtió en un fuego que nunca dejaría de arder, porque su amor, su humildad, su alegría, aún viven en cada alma que elige el camino de la paz. El fuego que nunca se apagó. Cuando la noticia de su muerte se extendió por Asís y más allá, el mundo se detuvo. Los pobres lloraron. Los enfermos susurraron su nombre. Los poderosos, aquellos que lo habían despreciado, se inclinaron en silencio, porque todos sabían la verdad. Un santo había caminado entre ellos, pero Francisco no pertenecía a un solo lugar, ni a un solo tiempo. Su fuego no se extinguió con su último aliento. Se esparció, creció, encendió los corazones de miles. Sus hermanos, los frailes menores, siguieron su legado, caminando descalzos, predicando con la vida, amando sin límites. Y su mensaje viajó más allá de Italia, más allá de Europa. Cruzó océanos, atravesó siglos, llegó hasta nuestros días. Porque Francisco no fue un simple hombre, fue un huracán de amor, un mendigo que desafió a los reyes, un guerrero sin armas, un revolucionario de la paz. Y hoy, en cada rayo de sol, en cada brisa, en cada animal que corre libre, su espíritu sigue presente, porque Francisco nunca murió, se convirtió en parte del mundo que tanto amó. El legado de un santo. Hoy, siglos después de su partida, la voz de Francisco de Asís sigue resonando en el mundo. No dejó un imperio, no escribió tratados de guerra, no gobernó reinos ni dirigió ejércitos, pero cambió la historia. Su revolución no fue de espadas, sino de amor, y nos dejó un mensaje que sigue siendo tan desafiante hoy como lo fue en su tiempo. Vivir con sencillez en un mundo que idolatra la riqueza. Abrazar la paz en una era de conflicto. Buscar la alegría en la humildad y el servicio. Nos enseñó que la verdadera grandeza no se encuentra en el poder, sino en la entrega. Que la felicidad no está en acumular, sino en compartir. Que el amor es la única fuerza capaz de transformar el mundo. Si escuchamos con el corazón, aún podemos oír su canto en el viento, en el murmullo del agua, en el latido de la tierra. Francisco nos recuerda que la vida es breve, pero el amor que dejamos en el mundo, ese, nunca muere. Y así, su fuego sigue ardiendo, su historia sigue viva, y su revolución aún no ha terminado.